no podamos redimir en su totalidad a la clase trabajadora. Tenemos una ley federal del trabajo que consta de 1110 artículos, hasta ahorita, porque todavía la reforma no ha sido promulgada, y que a juicio nuestro ni siquiera está cumplimentada. Digo, yo pensaría que una reforma se tiene que hacer cuando la ley ya fue rebasada, ya está cumplimentada al 100%, ya la rebasamos en todos los aspectos, y entonces valdrá la pena reformarla. Esta que tenemos todavía ahorita no está cumplimentada. Infinidad de artículos, muchos de ellos ni siquiera todavía tienen una cabalidad total en este momento. Es imposible que estemos pensando en una reforma que se hizo políticamente, no se hizo ni siquiera pensando ni en una clase que es la patronal, ni en la otra que es la de los trabajadores. Yo, todos los días, teniendo que tener trato con los empresarios, les pregunté, oiga, ¿qué dadivosos son ahora ustedes? Porque sin que nosotros se los hayamos pedido, resulta que ahora les van a tener que dar 10 días de permiso con goce de salario a todo trabajador varón que le nazca un hijo. Digo, porque así fue lo que mandó precisamente el presidente de la República en la reforma preferente. Ni siquiera salió de nosotros. Es una graciosa dádiva que dio el presidente de la República, y que creo que no va a salir, creo que o la dejaron en 5 días o la quitaron. Pero vuelvo a insistir, ahí también le estaba pegando a los propios empresarios que supuestamente él quería proteger, y todo llevado a una sola circunstancia, la cuestión política. La verdad, en los excesos que se han cometido de parte de los sindicatos, bueno, el sindicato es una institución, el sindicato no tiene la culpa como no la tiene la culpa un gobierno o como no la tiene la culpa un partido, porque son instituciones, en todo caso los culpados tienen las que nos representan, son las personas, los individuos. Y en este caso, en el sindicalismo, pues volvemos a insistir, tenemos excesos de dirigentes que desgraciadamente, pues una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, totalmente y diametralmente opuestas. Y de esta manera, pues lógicamente que nos exhiben a todos los que estamos en el sindicalismo. Y no es justo, cuando se generaliza, pues se llevan entre los pies a todos. Y es muy común que en nuestro país todos generalicemos. Y entonces, cuando los medios de comunicación hablan precisamente de los líderes sindicales, pues dicen los líderes sindicales en plural. ¿Por qué no ponerle nombre y apellido a la persona que quieran denostar, o a la persona que quieran ellos poder decirle que está haciendo una actuación equivocada? Cuando se dice que todos los dirigentes sindicales como que estaban pensando solamente probablemente en los excesos de 4, de 5, de 8, de 10 sindicatos, el de Pemex, el de la Comisión Federal de Electricidad, el del Seguro Social, el del Magisterio, en donde ahí los excesos son muy claros. Pero miren ustedes dónde están las incongruencias. Hay un sindicato por aquí en Saltillo, Sindicato de Trabajadores de la empresa Industrias Belga. Es un sindicato de empresa, tiene 50 trabajadores. ¿Cualquiera de ustedes cree que ese secretario general con 50 trabajadores se va a hacer rico? ¿Se va a hacer millonario de sus cuotas sindicales? ¿Ustedes creen que le va a alcanzar para pagar que un auditor externo vaya y le revise los haberes sindicales cada 6 meses? No, estos señores estaban pensando en los sindicatos grandes, vuelvo a insistir, pero no es México, no es el país, no es todo el sindicalismo. Insisto, hay incongruencias en la política, hay incongruencias en el sindicalismo, las hay en la propia sociedad. Y de esta manera, hoy, a cualquiera que ustedes le pregunten, el sinónimo de un líder sindical es corrupto. Ese es el sinónimo que cualquiera puede tener en la mente, y lo oímos y lo leemos todos los días en la prensa escrita, o lo oímos en la radiofónica o en la de televisión, y no nos detenemos a pensar quién es más corrupto. Porque un líder sindical puede intentar ser corrupto, le puede decir a un empresario que le dé dinero por no tratar de que se obtengan mayores
beneficios para sus representados. Está intentando ser corrupto, no es corrupto, está intentándolo. Pero si el empresario le dice, no te doy nada, pues no es corrupto, se quedó en el intento nada más de hacerlo, ¿no? Pero ¿y qué del empresario? Es el que ofrece el dinero al líder sindical para que precisamente no esté pugnando por obtener mayores salarios y mayores beneficios para sus representados. ¿Quién es más corrupto? Como el axioma de que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces aquí, en el caso de ustedes, los jóvenes, yo creo que hay mucho que reflexionar en todas las cosas de la vida cotidiana y en esto del sindicalismo aún más. Y la reforma laboral, yo hasta ahorita no he querido tocar el tema de ello ante los medios de comunicación y ante nadie en particular, porque lo primero que digo es, requiero que primero la promulguen, para saber qué es lo que teníamos, qué es lo que envió el presidente y qué es lo que aprobaron las cámaras. Bueno, y a partir de ahí, entonces sí, hacemos el estudio, en qué nos benefició, en qué nos perjudicó, como ya lo dijo Jorge, en algunas partes puede haber sido benéfica y en otras no, a quién benefició, a quién perjudicó, y de esta manera, ojalá que una vez promulgada, no haya otra vez, en esos 330 artículos, creo que dicen que fueron los que se reformaron en el 1110, esperemos que no haya excesos, esperemos que no haya gente que intente de ningún estrato social, de ninguna de las clases que dicen que ya no existen, las clases sociales, que no intenten llevar agua a su molino. Luego tenemos, para desgracia nuestra, abogados laborales empresariales muy corruptos. Tenemos abogados laborales de los trabajadores igual. Tenemos órdenes de gobierno en las juntas de conciliación y arbitraje, sean locales y federales, igual. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Insistimos, cuando decimos una verdad, inmediatamente viene la represalia, viene el trato de acallar a esa persona y de echarle toda la caballería y la infantería encima porque se atrevió a decir que algo está mal. Si es hacia uno, si es hacia el sindicalista, todo está bien. El medio de comunicación lo saca, lo repite, lo sigue insistiendo. Hoy los columnistas agarran cualquier periódico y varios, 4, 5, 8 de ellos están hablando del tema de la reforma laboral. Y muchos de ellos, les juro, que es solamente teniendo un tinte, ya sea partidario, o ya sea un tinte económico, o ya sea habiendo obtenido de alguien la idea, el interés, la intención de que por ahí fuera su columna para tratar de demostrar, insisto, al sindicalismo. El sindicalismo, al final de cuentas, es, como ya se dijo aquí, el interés de la defensa de los derechos de los trabajadores. Quien no esté de acuerdo con ello, pues entonces no tiene nada que hacer en el sindicalismo. Y vuelvo a insistir, existen muchos falsos redentores entre la clase trabajadora. Y el chiste que es que hay que descubrirlos y hay que estarlos señalando, porque son precisamente eso, es una lacra para la clase trabajadora, que nada beneficia ese tipo de gentes que luego los empodera en todo tipo de poder, en el poder político, en el poder económico, en el poder numérico, los empodera y resulta que no son, la palabra líder también ya está muy choteada, pero el líder es aquel que tiene una forma de que lo siga la masa, ese es el líder. Nosotros preferimos que seamos dirigentes, dirigimos gentes, pero aún así la palabra líder está mal, está connotada y se le da y se le otorga a cualquier individuo que en un momento determinado pueda tener la característica de tener bajo su cargo, en su organización, la representación de uno o de miles de trabajadores. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es dar la cara siempre ante sus representados. Hoy no se pudo, compañeros, no fueron las circunstancias adecuadas, no se obtuvo lo que se planeaba, lo que se pretendía en la revisión salarial o contractual o en las utilidades,
pero el dirigente tiene que dar la cara, no enviar a 2 terceros y a cuartos a que vayan y les digan, o que no les diga nada, y que menos reclamen, porque si reclaman entonces se convierte en el mismo verdugo, ya no tan solo el patrón o los representantes del patrón, sino también sus mismos dirigentes o líderes se convierten en sus propios verdugos porque se atreven a reclamar. Entonces yo creo que todavía nos faltaba caminar mucho en la Ley Federal del Trabajo que actualmente tenemos, y nos faltaba, no tan solo a los sindicatos, nos faltaba a la sociedad, les faltaba al gobierno, le faltaba mucho todavía para que la pudiéramos implementar, y luego ya pensar, está rebasada. En este quehacer de los sindicatos, hemos rebasado nosotros por muchas de las cosas que en la Ley Federal del Trabajo actual están marcadas. Ya no hay emplazamientos a huelga, pero tampoco queremos que los quiten de la ley, porque como ya no hay, entonces querían que se quitara la cuestión del derecho a huelga. Bueno, pues la limitaron, que le ponen trabas cada vez, y ahora vas a tener que hacerlo así, ahora lo vas a tener que hacer así, ahora vas a tener que traer la firma de todos los trabajadores, y que si no puede ser, porque hay abusos y hay excesos, hay liderazgos que utilizaban también la huelga pues para sus propios fines. Mas sin embargo, insisto, de ahí se agarra la contraparte, el sector patronal y el propio gobierno, llámese federal, estatal, municipal, ahí se agarran para que luego estén ahí teniendo también amarrados los derechos de la clase trabajadora. El sindicalismo es muy noble y, vuelvo a insistir, depende de quién lo lleve y depende de quién y cómo lo haga, y depende también de cómo lo dejen hacer. De otra manera se convierte en moneda de cambio también para que el mejor postor pueda determinar. Hoy difícilmente un grupo de trabajadores se puede organizar en un sindicato. Antaño, a mí me tocó todavía esa época, esa etapa en que venía el grupo de trabajadores, pedía que le hiciéramos un sindicato, se le hacía, se metía el registro a la Junta de Conciliación, se otorgaba, se pasaba huelga por la firma del contrato colectivo de trabajo, se otorgaba el contrato y se tenía una relación con el patronal. Hoy, en el momento en que una empresa vea que los trabajadores andan intentando sindicalizarse, en ese momento empieza un despido masivo y los trabajadores, ante la necesidad de tener un sueldo, que tampoco son lo mejor, pues desiste de esa situación. ¿Qué requerimos? Requerimos darle todavía más herramientas a la sociedad, más educación, como lo decía precisamente Jesús Enrique, más educación al pueblo para que conozca sus derechos y los pueda exigir. Yo con esto termino, porque era una reflexión nada más, y yo espero que si al final también hay preguntas, con mucho gusto se las podamos contestar.